Hola Raúl, ¿cómo vas? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? De celebración. Salud. Estamos celebrando Bitcoin Vegas, de Bitcoin Conference, esa conferencia a la que no hemos ido, pero que da igual, la celebramos desde casa. Sí, sí, se celebra vicariamente, con una cerveza o con lo que se pueda. Y la celebramos incluso cuando yo diría que, bueno, al menos el 80% de los bitcoins que tengo en mi feed, ¿no? de Twitter están en contra de esta, de esta Bitcoin Conference. Todos los comentarios que he leído sobre Bitcoin Vegas, la conferencia más guay de Bitcoin en Estados Unidos, son en plan, ¡buah, sois unos vendidos! Esto está lleno de políticos, de grandes empresarios. Bitcoin ha perdido su esencia, esto ya no es lo que era. Casi todo de lo que he escuchado, he leído por ahí, es así. Pero bueno, aún así celebremos, porque total, celebrar es Sí. gratis y tratemos esta cuestión. Pero bueno, también el hecho de que siendo el evento más grande de Bitcoin del mundo, es un buen termómetro para ver dónde nos encontramos. Que sí que estoy de acuerdo, hay muchas cosas que no están demasiado alineadas con la esencia de Bitcoin, pero en fin, es parte de lo que compramos cuando aceptamos una tecnología que es permissionless, ¿no? Que el Bitcoin es para enemigos, entonces pues todo el mundo entra, te guste o no te guste. ¿Cuál es He la visto esencia de el meme. Bitcoin? No, es la pregunta. Bueno, sí, claro. No sé si es la esencia, pero ciertamente es parte esencial de Bitcoin, que sea permissionless, que no haya, ¿cómo se dice, no? Hay rules, pero no rulers, ¿no? Reglas, pero no hay dictadores. Y entonces tiene implicaciones como esta, de que bueno, está también relacionado con lo que hablamos otra vez sobre los filtros y dejar que la gente meta inscripciones y fotos de monos en la cadena. Pues si es que si no hay un dictador que diga lo que puedes meter, pues si estás en base al consenso, para adentro. Lo mismo pasa con las conferencias, en cierto modo. Y bueno, me gusta la frase esta que has dicho, ¿no? Compararlo con compararlo. Usarlo como un termómetro de lo que está pasando en Bitcoin, porque al Mm, final, como tú dices, esta es la conferencia más importante, se produce en Estados Unidos, la gran parte de lo que se habla de Bitcoin en estos días, además, que El Salvador está más tranquilo, que incluso los anuncios de nuevos países que se suman a Bitcoin no llaman tanto la atención. Casi todo el flow, el news flow que viene es de Estados Unidos. Bitcoin se mueve en gran parte por lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, está bien ver qué está pasando en Estados Unidos y cómo está Bitcoin por allí. Y la verdad es que en cuanto a barómetro para medir lo que está pasando en Bitcoin es interesante, porque la verdad a ver, lo voy a decir ya porque lo estaba dejando para después, pero es acojonante que Bitcoin, que tiene 15 años de vida, que hace 3 años nos planteábamos y nos preguntábamos, y yo creo que la pregunta más común era, ¿será Bitcoin permitido dentro de, no, o será mm, Bitcoin prohibido? sí. Y que ahora, pues, en esta Bitcoin Conference vamos a hablar de algunos de los invitados y de algunos de los ponentes, y entre ellos está el vicepresidente de Estados Unidos, está una senadora de Estados Unidos, y todos ellos hablando de Bitcoin, lo cual es, a ver, ya sé que a día de hoy no le damos importancia porque ya lo estamos viendo, ¿no? Con Trump y demás, pero no deja de ser increíble si lo miras un poco en perspectiva. Y por eso creo que es bueno fijarse en lo que ha pasado ahí y aunque no estemos y no hayamos estado y no vayamos a estar, pues celebrarlo. Sin duda, sin duda. Y no nos olvidemos que el año pasado fue el que es el actual presidente de Estados Unidos. Trump estuvo en la conferencia esta, así que Em, lo hemos aceptado demasiado pronto, ha pasado todo muy rápido y bueno, sí, sigue siendo un buen termómetro, sea como sea. A mí me hizo mucha gracia alguien que comentó en Twitter, estaba la foto del póster de los invitados principales, estaba Vance, Loomis y no sé qué otros políticos había también por ahí, y alguien comenta, govern me harder, daddy, ¿no? El, gobiérname Gobierno más de más fuerte, fuerte. papito. Como diciendo que nos hemos vendido. Digo, bueno, pues, ¿en qué momento esperas que Bitcoin se haga activo de reserva mundial y que no haya políticos de por medio? Pues creo que no es razonable pensar eso. Así que todo según lo previsto. Todo según lo previsto, es verdad. Yo veo esos comentarios también
desde ese punto de vista, porque al final, claro, no puedes pretender, que a mí me lo comentan mucho, ¿no? En los vídeos, no puedes pretender que esto pase desapercibido y al tiempo sea lo más importante que esté pasando. O sea, no puede ser que Bitcoin sea Claro. este nuevo dinero o este activo, como quieras, que está llamado a atesorar gran parte de la riqueza del planeta y que los políticos estén como, pero que estén fuera totalmente o que las grandes empresas no lo intenten atesorar. Esto se ve mucho, por ejemplo, con el caso de Michael Saylor, que dicen, no, pero es que Michael Saylor está acumulando mucho Bitcoin. Bueno, pero la clave de que esté haciéndolo ahora, o sea, te puedes preguntar si es pronto o es tarde, ¿no? Porque todo el mundo sabía que esto tenía que pasar. Por suerte, Bitcoin es lo que es porque no pasó en 2011. Si hubiese pasado en 2011, si alguien en 2011 hubiese dicho, mira, esto es la tecnología del futuro, el dinero del futuro, el activo del futuro, voy a atesorarlo todo, claramente Bitcoin no habría crecido como lo ha hecho. Pero por suerte, en 2011 no había un Michael Saylor. En 2013 tampoco. De hecho, Michael Saylor en 2013 decía que Bitcoin no iba a llegar a ningún sitio porque lo iban a prohibir, ¿no? Y bueno, en 2020 se vuelve un Bitcoiner y en 2025 está muy lejos, más bien diría en el extremo contrario, de llegar esto a prohibirlo. Entonces, es bueno, yo creo, que esté pasando ahora, porque si hubiese pasado antes, claramente, pues Bitcoin estaría acumulado, todo el Bitcoin estaría en manos del Saylor de 2011 o 2012, y a día de hoy no es así. Bitcoin, o sea, Saylor tiene mucho Bitcoin, pero no tiene una parte, digamos, que digas que desincentive al resto a seguir participando en la red, ¿no? Entonces, esto tenía que pasar antes o después. Y la pregunta que te puedes hacer es si ha pasado demasiado pronto, ¿no? Si te habría gustado o si sería preferible o si sería menos problemático que Saylor hubiese llegado en vez de 2020 en 2025. Pero bueno, llegó en 2020. No parece que sea suficientemente pronto como para que sea un problema, pero que tenía que llegar, tenía que llegar. O sea, antes o después alguien iba a decir, oye, alguien con capacidad y recursos para atesorar mucho Bitcoin iba a llegar y a la conclusión a la que hemos llegado tantos de que Bitcoin es algo atesorable. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta que hacerse es si es pronto o es tarde, pero no si esto es bueno o es malo. A ver, iba a pasar sí o sí. Sí, 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 que iba a pasar, yo creo que es innegable. Y lo de si es pronto o es tarde, no sé yo si tiene respuesta a esa pregunta. Porque No, en no, cualquier la veremos momento, dentro de... claro. Pero si la vemos, es que tendríamos que tener como distintos universos corriendo en paralelo para ver cómo van los caminos, ¿no? De distintas estrategias. Y yo creo que dentro de lo que cabe ha sido una manera bastante razonable y aceptable de transcurrir los eventos, porque empezó Saylor, además fue muy a saco, él de hecho lo confiesa que él no dormía porque pensaba que en cualquier momento otra empresa iba a absorberlo todo y Bitcoin iba a explotar, pero no ocurrió, ¿no? Fue Saylor compró, luego compró algo de Tesla, Bitcoin subió algo, pero ahí se quedó. Entonces es como, nadie ya tiene excusa de que no sabían o que Bitcoin creció demasiado rápido, demasiado de valor. No, porque compró Saylor, compró Tesla y ya está, y no compró nadie más. Ha estado como varios años un desierto. Del mismo modo, a otra escala, como se dice, no, es que Bitcoin no ha tenido un reparto equitativo y justo desde el comienzo. Dice, bueno, Bitcoin, la primera vez que se le dio precio, no sé si fue en 2010, cuando lo de la pizza, ¿no? Por cierto, el 22 de Las pizzas, mayo. hazlo. Sí, esto fue en 2010, que fue más de un año después. Y Bitcoin estuvo, no sé si fueron 1 o 2 años, no, 2 años, por debajo de $1 por Bitcoin. Es decir, obviamente ha habido tiempo, lo que pasa que los que más han arriesgado, pues, son los que están más viendo los réditos. Y a nivel individual y a nivel empresarial, pues, igual. Sí, es que si lo piensas, Saylor lleva invertido en esto varios miles de millones, ¿no? Serán 4 o 5 mil millones de dólares, igual más, no sé. La verdad es que ahora mismo, bastante Ah, más, vi seguramente. sí, vi los números y era de orden Será de bastante más, porque si tiene, 20.000, ¿puede ser? sí, será bastante más porque tiene con la cantidad de Bitcoin que tiene. Pero bueno, en 2010 o 2011, pues con 12 millones, te comprabas todo el Bitcoin. O sea, pues si estaba a la venta y estaba por menos Mm, de $1, o sea, otra cosa es que estuviese a la venta, pero bueno, si lo ponías a la venta por menos de $1,
pues sí, con 12 millones, 13 millones te comprabas todo. Y ahora, pues con 20.000 millones te has comprado pues menos de un 2 o un 3%, menos de un Una 1%. cajita. Claro. O sea que, bueno, que eso, que la pregunta es si es pronto o es tarde. Pero bueno, no nos desviemos más, aunque viene a cuento este contexto. Tratemos A un ver. poco la cuestión de la Bitcoin Conference que se ha producido en Vegas, que tenía en la entrada, o al menos en el centro de la, de la conferencia. No te rías porque ya me haces reírme. Pero tenía Es en que el centro, es genial esta historia. Es genial. tenía en el centro la escultura que Greenpeace en su día comisionó para su creación. Esa escultura de una calavera con unas torres de central nuclear en la cabeza, esa escultura que venía a ser la, digamos, la representación de cómo Bitcoin y su consumo inédito de energía iba a acabar con el planeta, no era la muerte sobre la muerte debida al uso masivo de energía por parte de Bitcoin, esa famosa escultura que es épica, la verdad, está guapísima. Está Y que guapísima. fue, es que está guapísimo. Y fue en su día un símbolo de Greenpeace en contra de Bitcoin. Y los bitcoiners lo vieron y dijeron, ¡buah, esto es la hostia! Inmediatamente ignorando que es una crítica, ¿no? Pero joder, qué guapo, ¿dónde puedo comprarla, no? Sí, sí, está guapísimo. De hecho, convencieron al escultor, que claro, el escultor simplemente era un contratado, en este caso por Greenpeace, y le convencieron un poco del el ethos, ¿no? de la meta de Bitcoin y los motivos que informan Bitcoin. Y de hecho se volvió bastante Bitcoiner el tipo. Y creo que la escultura que está ahí es la original. Yo creo que la compraron. Y Sí, sí, es la original, es vamos, es original, no, yo algo... no creo que sea una copia. Creo que es la original y la compraron y la ponen ahí en mitad de la conferencia. La conferencia de Porque, Bitcoin más grande del mundo. Sí, porque es un símbolo de Bitcoin que los bitcoiners hemos hecho nuestro, a pesar de que, como dices, al principio se comisionó como una crítica claro. que venía eso a representar todo lo malo de Bitcoin. Nosotros lo hemos cogido, lo hemos hecho nuestro en plan, Buah, esto nos representa, es brutal esta escultura. Sí, porque esa escultura se hizo y se paseó por las calles, creo que de Nueva York, no sé si de alguna otra ciudad, como para humillar en público, en la plaza pública, a los bitcoiners y a todo este movimiento de dinero mágico de Internet, ¿no? Y los bitcoiners han dicho, eso está muy guapo y no es suficiente ir por las calles de Nueva York, tiene que estar en la conferencia más grande. Hay que darle Sí, mucha no, más vista a ¿cómo, esto. cómo se traduce shame, ¿no? en español? Pero sí, la idea era un poco humillar, ¿no? Era como humillar a los bitcoiners por el daño que estaban haciendo al planeta, ¿no? En plan, mira lo que Ujú. estás haciendo, estás acabando con el mundo debido a que eres bitcoiner y Bitcoin consume mucha energía, entonces esto es el fin. Entonces vamos a mover, bueno, así, a hacer bueno, a mover esta escultura por Nueva York y que todos vosotros, bitcoiners, os sintáis arrepentidos de lo que estáis haciendo y al revés, todos en plan, va, te la compro. Sí, no solo eso, o sea, primero se convence al tío de que, oye, el dinero duro, ¿no? Digamos, es algo bueno, positivo, tal. Segundo, la gente flipando con la escultura. Tercero, el cómic este del Little Holder hace un cómic explicando toda la historia y también como muy conocido, ¿no? Y ahora se la llevan a la conferencia. Si es que es Es genial como... y te comentaba cuando preparábamos un poco a esto, aunque no lo parezca, tiene su preparación. Pero cuando preparábamos un poco el episodio de hoy, te decía, bueno, vamos a meter eso en la intro, aunque ha sido la segunda intro, pero bueno, la intro bis, porque ahora mismo estoy leyendo bueno, escuchando el libro este de Gengis Khan, el The Making of the New World, o, bueno, la creación del nuevo mundo, y hay una cosa curiosa en la historia de Gengis Khan que es menos conocida y es un poco la parte de cómo usó la propaganda. Y Mm, era algo que hacía él mucho y de los primeros en usar esto, porque al final hay que tener en cuenta que Gengis Khan tenía una horda de esteparios que era muy pequeña, eran apenas unos cientos de miles, que fueron conquistando bueno, más de medio planeta y en muchos casos China y partes de China que contaban con 50 o 60 veces su población. Entonces, tenía que usar algo para
en la batalla, digamos, en las guerras, para tratar de conseguir pues, ventajas, ¿no? Y una cosa que usó mucho fue la propaganda, en el sentido de permitir e incluso alimentar que se contasen las mayores barbaridades sobre Gengis Khan posibles. Es curioso porque Gengis Khan, de hecho, por la cultura mongola, eran muy contrarios a la tortura. No les gustaba nada la sangre, no les gustaba... De hecho, hay muchos cristianos, por ejemplo, pero no ponían la imagen del Cristo crucificado, porque no les gusta ver el Ah, cuerpo sangrando ni nada de eso, ¿no? Y tampoco les gusta el combate cuerpo a cuerpo, por eso disparaban con flechas y tal. Entonces, son bastante, en ese sentido, eran muy poco crudos, ¿no? En comparación a lo que se llevaba en Europa. Pero, a pesar de eso, sí que entendió Gengis Khan en su día que contasen barbaridades sobre Bitcoin era bueno. O sea, pero no sobre Bitcoin, sobre los mongolos era bueno, sobre Bitcoin. porque, pues, y sobre todo sobre Gengis Khan, sobre cómo masacraba a todo lo que se encontraba, sobre cómo las ciudades que no se rendían eran totalmente arrasadas y castigadas de la forma más cruenta posible, porque así cuando llegaba a la siguiente ciudad y les decía, oye, si os rendís todo bien, y si no os Aquí tienes la rendís, llave. y si no os rendís, pues ya sabes. Entonces muchos decían, venga, va, sí, pasa. Aquí tenemos un poco, tenemos A mi puesto todo aquí en cocina. cajitas, está todo ordenado. Entonces era una cosa que él alimentó mucho y bueno, como digo, en muchos casos la fama que tiene es muchísimo peor que la realidad, pero en este caso le venía bien, ¿no? Y un poco lo de Bitcoin y la calavera me recordaba un poco esto, porque al final lo que muestra un poco es que atacar Bitcoin no sale muy a cuenta. Al final Greenpeace montó un movimiento bastante fuerte, invirtió un montón de pasta en la escultura esta, invirtió un montón de pasta en la campaña de difamación de Bitcoin y su uso de energía, y al final lo que pasó es que Bitcoin se comió todo eso, la cultura de Bitcoin, el movimiento de Bitcoin se comió todo eso y lo hizo suyo. Y entonces, claro, el siguiente que dice, no, voy a atacar Bitcoin, pues lo mira y dice, bueno, pues no sé yo si va a ser esto un buen plan o si vamos a acabar, pues eso, dentro de la conferencia de Bitcoin, siendo o bien el hazme reír o siendo, pues eso, un símbolo más de Bitcoin. Entonces creo que es bueno esto, cómo hemos cogido la calavera que crearon sobre Bitcoin y la hemos hecho nuestra, y para demostrar al resto que meterse con Bitcoin no es una buena táctica. Sí, esa frase de que Bitcoin ha ganado, ponemos las calaveras de nuestros enemigos en muestra, en la palestra, ¿no? Como se diga. Y Sí. sí, es una imagen bastante eficaz, ¿no? Mm. Pues sí, pero bueno, vamos a cambiar de tema porque llevamos Sí. ya 20 minutos y, y no hemos hablado nada de nada más que la calavera. Demasiadas intros. Va, venga, pues hay básicamente tres cosas que queremos tratar en este resumen un poco de la Bitcoin Conference de Vegas. Y el primero sería todo lo relacionado con la reserva de Bitcoin, Ujú, la reserva soberana de Bitcoin, la reserva soberana de, sí. de Bitcoin, ya sea en Estados Unidos o en otros países, porque ha habido otros anuncios. Todo lo que tenga que ver con estas reservas de Bitcoin, ya sea tanto a nivel nacional como a nivel corporativo. Eso Ujú, será la primera parte. Luego hablaremos de la parte de J.D. Vance, porque es el vicepresidente de Estados Unidos, y como vicepresidente de Estados Unidos todo lo que ha dicho sobre Bitcoin me parece que es digno de mencionarse. Y luego cerraremos un poco hablando de otros mm, comentarios que ha habido alrededor del tema de los pagos y el uso de Bitcoin y la narrativa de Bitcoin, porque en estas conferencias, sobre todo en esta que es la principal, pues como hemos dicho, se ve un poco hacia dónde va la narrativa y la cultura de Bitcoin. Y en este sentido se han hecho algunos comentarios que me parece que son dignos de reseñar. Así mm. que empecemos con el tema de la Reserva Nacional de Bitcoin, en particular en Estados Unidos. Y en este sentido hay un actor, bueno, en este caso una actriz, Mm. que es famosa, que es Cynthia Lummis, que es una senadora, no sé por qué estado, de Estados Unidos y que ha sido de las que Wyoming. más, Wyoming, eso, que ha sido de las que más ha ido empujando el tema de Bitcoin en Estados Unidos. Y bueno, comentaba en sus speeches, creo que dio una charla y luego también estuvo en varios paneles, que, bueno, que la reserva de Bitcoin sería anunciada o, bueno, más bien, sería presentada al Congreso pronto, en el sentido de que esa reserva que ya se ha dicho que se va a crear tendrá muchos matices y esos matices serán Ujú, presentados alrededor de una ley
en el Congreso pronto y que, bueno, que luego se discutirá y hasta que eso luego salga adelante, pues pasará el tiempo que pase, ¿no? Pero bueno, que se dieron, al principio se dieron 90 días para formalizar esto. Han pasado ya más de 120, diría yo. Pero bueno, Ujú, al final las cosas de Palacio, ya se sabe, van despacio. ujú. Así que, bueno, pero está bien. Yo creo que es un anuncio de que, bueno, se siguen haciendo cosas, aunque van a su ritmo. Sí, no, pero está bien también poner un poco el contexto, porque en Estados Unidos lo que ha pasado es que ya hay una orden ejecutiva que decreta la creación de una reserva. O sea, que oficialmente la reserva ya existe en base a un decreto. El problema es que los decretos vienen y van, ¿no? O sea, sería muy fácil que en 4 años, no sé, cuando sea, llega otro gobierno, digamos un demócrata, y tumba el decreto que ha Sí. aprobado Trump, que firmó Trump. Entonces, es interesante y es muy importante para una estabilidad y una sostenibilidad en el futuro que haya una ley que es la que se aprueba en el Congreso con la mayoría, etcétera, y que es la que establece, pues, los matices que tú acabas de decir, ¿no? De cómo se, financia, quién la financia, de dónde van a salir, y a dónde van a parar todos estos bitcoins, ¿no? Y Cynthia Lummis ya propuso, pues, yo creo que ya hace un año o algo así, la, es una proposición de ley, que sea bill, ¿no? Una bill, no sé cómo se Una traduce eso. propuesta de ley, sí, yo diría. Pero sí, una propuesta de ley sobre el que le llama el Bitcoin Act. Y ahí es donde ella proponía que Estados Unidos debía comprar 1 millón de bitcoins a lo largo de 5 años. Pero cuando ella la propuso, ella era la única que la firmaba. Entonces hizo esto es básicamente mucho ruido y pocas nueces. Em, con este nuevo gobierno ya parece que está teniendo más apoyos de los dos partidos. Ya había como 6 o 7 la última vez que miré, que fue hace un mes. 6 o 7 em, congresistas o senadores, ya no sabría decirte, que la firman. Y Que ella ha están dicho a favor de sacar adelante esta ley. que están a favor, y ella ha dicho que Trump también está muy a favor, entonces como que se le va a dar más prioridad pronto. Pero igual, tanto Loomis como yo creo que Vance y tal dicen mucho, pero se hablan mucho, pero dicen poquito, ¿no? Hay que destilar el mensaje, porque no ha pasado nada, esencialmente. Dice que sí, que pronto y tal. Muy bien. O sea, otra cosa que dijeron en la orden ejecutiva era que habría que buscar maneras neutrales de coste, de financiar esa reserva, ¿no? De llenarla de Bitcoin o de recargarla de Bitcoin, pero de una manera que sea, pues eso, Neutral para el presupuesto neutral. del gobierno. Sí, 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 que no se va a crear una partida nueva para financiar la reserva, sino que habrá que cortar de otro lado o revalorizar, como habían dicho algunos. Dice, ¿qué pasa si le hacemos una reevaluación al oro que tenemos en Fort Esa es Knox? una opción. Luego Eh, estaba la opción, por ejemplo, de sacar dinero de los terrenos. Esta parece la más factible, porque al final el gobierno de Esta Estados no la Unidos tiene, conozco, ¿cuál es? bueno, el gobierno de Estados Unidos tiene un montón de terrenos, pero Ujú, un montón. Y luego también tiene derechos de explotación sobre un montón de materias primas que están en Estados Unidos y que podrían monetizar de alguna manera. ujú, Podrían o bien empaquetarlos y venderlos, cosa que es muy, ujú, muy típica en Estados Unidos. Podrían crear bonos sobre el futuro del cash flow que pueda generar estas tierras, podrían alquilarlas, podrían venderlas incluso, y todo esto sería neutral para el presupuesto de Estados Unidos en el sentido de que no tendrías ujú, que gastar parte del presupuesto en comprar Bitcoin. Yo creo que por ahí es por donde en su día más se hablaba, por ejemplo, cuando se firmó la orden ejecutiva de la reserva de Bitcoin. Esta era una de las maneras de conseguir comprar Bitcoin que eran más comentadas. Pero bueno, al final, como has dicho, han pasado más de 90 días. Esto que va a ir al Congreso ahora no sabemos muy bien cómo acabará o qué acabará significando. Pero bueno, se va avanzando de alguna manera. Yo creo que más que lo que venga de la parte de Cynthia Lummis, con todos mis respetos, que es muy buena mujer y siempre ha estado muy pro Bitcoin, creo que
va a ser más interesante lo que se comente por este lado por parte de el de Cantor, Ludnick, y lo que comente nuestro amigo Scotty Bessent, el del Tesoro, porque al final estos dos son los que supuestamente, de acuerdo a lo firmado en esa orden ejecutiva, están al cargo de presentar la manera de ejecutar esa orden ejecutiva Sí. de la creación de la reserva. Entonces, yo creo que está bien lo de la parte del Congreso, pero si a nivel presidencial las cosas van despacio, a nivel de Congreso va mucho más despacio. Entonces, casi yo espero más o me interesaría más por lo que venga del lado de eso, de Ludnick y Scott, que lo que venga por parte de Loomis, que es, no sé si es menos realista, pero seguro que es más, bueno, más lento. Hombre, es inversamente proporcional a la ambición de esa ley, ¿no? Que, o sea, es tan realista como poco ambiciosa y viceversa. Y el tema es que es muy ambiciosa, porque quiere comprar 1 millón de bitcoins, ni más ni menos. Entonces sí, tardará, tardará. Lo cual enlazaría con otro asunto, que los estados en sí, porque esto estamos hablando de una reserva federal de Bitcoin, una reserva estratégica, pero los estados se han puesto las pilas desde ya y tienen como más agilidad. Ya está New Hampshire, Arizona y Texas ya han aprobado leyes para establecer la reserva. Entonces, a ver si de repente vamos a tener 50 estados que tienen su propia reserva y cuando llegue el gobierno federal no les va a quedar nada para ellos. Así que veremos a ver cómo evoluciona esto. Ya, Lo aunque cual está también bien, está bien. O sea, no está bien, pero es verdad en relación a esto que se han escuchado y se han visto muchos comentarios y se ha avanzado mucho en algunos casos, en algunos estados con el tema de las reservas estratégicas de Bitcoin, pero en ninguna de ellas está claro cómo se va a financiar o si se va a claro. financiar o si se va a adquirir Bitcoin de alguna manera. Sí, 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 En sí. ninguno de esos casos está claro. Es verdad que todos dicen que lo van a hacer. De hecho, ya podemos avanzar que también estuvo por ahí un representante del gobierno de Pakistán que también dijo que se iba a crear una reserva estratégica de Bitcoin. También estuvo un representante del gobierno de Panamá diciendo que se estaba dando pasos para crear una reserva estratégica de Bitcoin, pero ni los de Texas, ni los de Arizona, ni los de New Hampshire, ni los de Pakistán, ni los de tal, mostraron la pasta y dijeron, mira chicos, esto No. lo vamos a poner en Bitcoin, ¿no? Porque, por ejemplo, el de El Salvador fue dicho y hecho. O sea, llegó Bukele y dijo, mira, vamos a hacer esta movida. Y se puso a comprar Bitcoin. Y al día siguiente estaba comprando Bitcoin. O sea, esa manera de funcionar, eso sí Mm, que, yo creo que por eso se le dio tanta bola a bombo, lo ¿no? de El Salvador en su día y tampoco a lo de estos movimientos por parte de los estados y por parte de los países. Porque al final, si tú lo piensas en abstracto, ¿no? Yo cuando veías todos estos anuncios, ves al tipo este de Pakistán, al de Panamá, tal, digo, joder, ¿por qué no se le está dando al menos el mismo nivel de Mm. cobertura, ¿no? a estos anuncios como en su día se le dio a lo de El Salvador? Puede ser porque ya no es una novedad, pero Mm. también puede ser porque realmente no están diciendo nada tangible. Sí, porque también hay que tener en cuenta que Bukele tenía en aquel momento, no sé cómo estará ahora, pero el índice de aprobación del 90% o cerca del 90%. Pues, creo que era el presidente con mejor aprobación del mundo, ¿no? En ese momento. Y entonces era o tenía la flexibilidad de hacer y deshacer casi a discreción lo que él consideraba. En El rey del otros Salvador. sitios, digamos, más normales, donde pues al final hay presiones opuestas por todos lados. Claro, no es lo mismo, se andan con mucho más cuidado, dónde vamos a casar esto, cómo vamos a consensuar, cómo se hace, tal. Bukele llegó, venga, sacamos de aquí la pasta y tenemos tal, o una prisión y metemos a todas las bandas. ¡Hala! Así ha sido Bukele. Pues ha sido un poco el Michael Saylor de los gobiernos. Alguno en contra, todos ahí. Sí, pero es el equivalente de servicio público de Michael Saylor, ¿no? Porque Michael Saylor era como presidente, CEO y no tenía todos los poderes Bueno, y esencialmente de para hacer hecho, lo que no, hizo. bueno, sí y no, porque Saylor propuso lo de Bitcoin y luego Ujú. se lo propuso a su consejo y les dijo, todos los que no estéis a favor, os compro vuestras acciones y así pues me quedo con vuestra participación y los que quedemos estamos all in en Bitcoin. Y fue lo que hizo, o sea, los que no estaban a favor vendieron su parte
y Saylor se quedó con todo, de tal manera que pues, ya no tenía nadie mm, que no estuviese en su barco, ¿no? Que de mm, alguna manera es un poco lo que tenía Bukele en su gobierno, ya estaban todos a favor y como ujú, dices, pues no es lo que existe en otros sitios. O sea, por ejemplo, en Pakistán, claro, que hace nada se estaba hablando de que podría haber un recrudecimiento de la guerra, esta guerra que está como que sí que no contra India, pues que de repente, ¿cuántos recursos van a dedicar a comprar Bitcoin cuando tienen otros problemas, digamos, bastante más mm, mm, importantes sí. cerca? Pues claro, no sé. Y tampoco Mm. dijo el tipo que estuvo ahí, no dijo nada específicamente de no, mira, vamos a comprar X Bitcoin o va a ser nuestra política como es la de Bukele, comprar tanto Bitcoin cada día. No dijeron nada de esto. Sí, pero yo esto lo veo que en algún momento habrá un estado o alguna jurisdicción que dé con la tecla correcta de cómo vamos a empezar a comprar y que sea suficientemente atractiva para que otros lo copien. Que es esencialmente lo que está haciendo Saylor, ¿no? Dice, pues nosotros lo estamos haciendo así y esta es nuestra hoja de ruta. Estamos emitiendo este tipo de bonos al 0%, los convertibles, el no sé qué, el no sé cuánto. Y a nivel de Estado, a nivel público, será distinto, pero por lo menos han mostrado ya la intención, ¿no? Yo creo que es un paso muy importante y haciendo referencia a lo que decíamos antes, es que ya estamos acostumbrados pues a lo mejor de lo mejor, ¿no? Ya, bueno, si ha ido Trump a la conferencia de Bitcoin, ha ido Vance, hay un país que la declaró moneda de curso legal, Nos falta el ya que Papa. claro, que un estado diga, "Ah, vamos a hacer una reserva de Bitcoin", es como, vende humos, cabrón, ¿sabes? Claro, Pues, o vienes aquí ya, yo qué sé, o vienes con los aquí deberes hechos. claro, con un maletín de oro y dices, mira, voy a vender todo este oro y comprar Mm, Bitcoin, ¿sabes? No sé. Así, si no, como que no nos mm. convences. O al menos Sí, pero no llama la atención. También, por me llama la ejemplo, atención, ¿no? se habló de lo de los Bitcoin bonds, los Bit bonds que se podrían crear. Fíjate que esto lleva sobre mi mesa el tema de los bonos Bitcoin. Igual lleva 2 meses. 2 meses que llevo haciendo vídeos y durante 2 meses llevo viendo el tema de los Bitbonds y pensándolo cada día que lo veo digo, no es el momento. porque, porque es que al final hay mucho run run sobre el tema de los bonos Bitcoin, que al final, en resumen, es un poco crear bonos como antes de 1930 se creaban en muchos casos bonos, que era, tienes un bono y este bono es convertible en oro. O sea, puedes ir con este bono y yo te prometo con este bono, o sea, que este bono es en dólares y yo te prometo un interés en dólares, pero si no estás contento puedes ir y cambiarlo por oro. Tenían estas cláusulas de oro que FDR, Franklin Delano Roosevelt, prohibió y canceló. De hecho, hizo ilegales del tirón en 1932. Dijo, todo el que tuviese una cláusula de oro en su bono, pues ya deja de existir. Entonces, pero antes de ese momento era muy común, porque decías, como empresa decías, bueno, o como Estado decías, oye, préstame dinero y tranquilo, porque si va mal, pues siempre puedes convertir esto en oro, que el oro es guay, el oro a todo el mundo le da tranquilidad. Y entonces eso se usaba y se dejó de usar porque llegó el presidente de turno, ¿no? Y dijo, oye, esto ya no se puede, esto ya no vale. No es que no se pueda, sino que ya no vale. O sea, el que tuviese una de estas ya no le vale para nada. Entonces, eso desapareció. Y desde entonces solo tenemos bonos con dólares, intereses en dólares. Y si quiebras, pues es verdad que eres el primero en cobrar si eres un acreedor en bonos y el accionista el último, pero ya está, esa es tu mayor protección. Y entonces la idea de los Bitbonds, es hacer lo mismo, pero con Bitcoin. Pues oye, te cobras y si no, pues está esta cláusula de que te puedes cambiar por Bitcoin o está esta cláusula de que un 5% va a Bitcoin o también está el tema de si hay varias maneras. También puede ser, oye, compras este bono y de lo que me des un 5% lo meto a comprar Bitcoin. O sea, hay varias maneras en las cuales se puede implementar esto, pero a fin de cuentas todo es crear un bono, pero que haya una cláusula que implique que Bitcoin está presente dentro de ese bono de alguna En manera. algo, ¿no? Claro, o sea, que puedes convertir en Bitcoin o que va a invertir en Bitcoin, la rentabilidad vendrá en Bitcoin. Algo de Bitcoin hay. Y ya te digo, yo lo llevo viendo 2 meses y llevo 2 meses pasando del tema, a pesar de que es un tema guay, a mí me flipan los bonos, me flipa Mm, Bitcoin, pero es como tan lejano, es tan abstracto mm. que todavía no me he sentido convencido como para hacer un Sí, vídeo hasta que sobre no eso. dé el paso a alguien, ¿no? Alguna jurisdicción y los publique, pero creo que también salió, no sé si el alcalde de la ciudad de Nueva York o el gobernador del estado de Nueva York, porque no me di cuenta cuál de los dos, y ya propuso que iban a hacer Bitbonds en Nueva York.
Eh, me quedé sorprendido porque Nueva York ha sido Yo me he quedado sorprendido bastante... ahora. Sí, sí, pues también en la conferencia lo anunció. Creo que es ¿El el gobernador, tú crees? alcalde. En Nueva York encima. Nueva York Es es que muy... por eso me Nueva sorprendió. Nueva York es Es muy que del otro barrio. claro, sí, con el BitLicense esta, ¿no? Que ponía muchas pegas a todos los que Sí. quisieran operar algo de Bitcoin. Pues no, de Nueva York. Sí, sí, sí. He dicho antes que estas cosas no las preparamos, pero claramente a veces se nos escapa alguna cosa. Todavía tengo margen para sorprenderte. Sí, sí. Me No, pues sorprende. eso lo voy a mirar porque, te digo, como te he dicho, llevo mucho tiempo pensando en escribir y hacer algo sobre esto, pero todavía no me veía... Pues, si lo veo suficientemente tangible, pues sí, igual lo hago, pero ya te digo, a mí es un tema que me flipa. Pero bueno, hablando de estructuras financieras sobre Bitcoin, yo creo que tenemos que pasar ya al tema de las otras reservas estratégicas de Bitcoin, pero que no son estatales, sino que son corporativas. Es decir, lo que ha hecho Saylor y lo que has dicho, ¿no? Ese manual de la empresa compradora de Bitcoin que ya creó Saylor y que muchos están copiando y que en esta conferencia se ha anunciado que están efectivamente haciendo esta estrategia, siguiendo la estrategia de Saylor. Y en este sentido, destacan la de GameStop, que es un tema que llevo siguiendo mucho tiempo y de hecho he hecho un par de vídeos sobre esto porque esto sí que me parece un no-brainer, ¿no? Que dirían en inglés, que tiene todo el sentido del mundo, porque si tú tienes una empresa de mierda, con perdón, que no gana dinero, pero que tiene mucha caja o que tiene la capacidad de endeudarse debido al tamaño que tiene su balance, pero no tienes un negocio válido, pues dedicarte a comprar Bitcoin es un planazo, sobre todo viendo cómo le está funcionando a Sailor. Y también, si eres una empresa que tiene mucha caja y no sabe qué hacer con esa caja porque todas las opciones son malas, porque recomprar tus acciones es malo, porque dar dividendos es malo, porque no puedes reinvertir en tu negocio porque no va a ningún sitio, también es malo, pues si todas esas opciones son malas, que era lo que le pasaba un poco a MicroStrategy con Sailor, pues la opción de Bitcoin, dices, oye, pues si esto no me sirve, pues igual lo de Bitcoin sí que me sirve, ¿no? Y viendo que a Sailor le ha funcionado muy bien, pues están haciéndolo otros y entre ellos yo creo que el principal ejemplo es GameStop, que es típica empresa zombie con mucha caja y la capacidad y la necesidad casi de hacer algo con ella. Y comprar Bitcoin es algo que anunciaron, 4.000 y pico Bitcoin creo que compraron. Y Ujú. bueno, el plan es seguir haciéndolo. Pero sí, de esto sí que espero más, ¿ves? Y esto sí que me parece mucho más tangible. Sí, y una cosa, porque GameStop sí que había anunciado algo hace algún mes, ¿no? Algunos meses. Bueno, No sé si habían anunció, señalizado que sí, se o sea, lo que, permitiría lo que hicieron comprar, pero fue no Lo que hicieron fue que cambiaron algo a en sus una cuestión estatutos, legal ¿no? o sea, al final cuando tú creas una empresa con un objeto. Y entonces, a nivel legal, tu empresa se dedica a lo que sea que es el objeto de la empresa. Entonces, dentro de ese objeto, añadieron, oye, y comprar Bitcoin. En plan, nos dedicamos a videojuegos y otras historias y bueno, y de paso comprar Bitcoin. Entonces metieron esa cláusula que, digamos, abría la puerta a que en el futuro comprasen Bitcoin. Entonces, claro, desde ese momento, y por eso hice un par de vídeos sobre esto, porque desde Mm, ese momento se veía un poco claro por dónde iban a ir. Y yo creo que o sea, con la cantidad de empresas zombies que hay en el mundo, que hay un mm. montón, me Sí, parece que es la mejor salida que tienen todas. es que Pero bueno, es un cheat code ahora mismo, tal y como está el mercado, porque esto no va a ser siempre así, no van a tener esa rentabilidad o esta reacción en bolsa, ¿no? De que te suba siempre cuando lo hagan 200 empresas, pero si ahora hay unas poquitas que están haciendo esto, no sé, MicroStrategy, Metaplanet, Semler Scientific, ahora GameStop, pero es que GameStop ha comprado 500 millones de dólares, es que ha es metido que, mucha es que pasta ahí, ¿eh? que tiene mucha pasta. O sea, si el tema de muchas de estas empresas, no todas son GameStop. O sea, hay muchas. Ujú. De hecho, a ver, si tuviese todo el tiempo del mundo, me encantaría hacer un análisis de la cantidad de pasta que hay metida, aburrida, dentro de las empresas zombies. En el Japón hay un montón. Japón es un gran lugar para esto. Metaplanet en Japón es casi un icono
que es la primera que copió a MicroStrategy y que lo ha hecho brutal. De hecho, Dylan Leclerc creo que fue el que se metió dentro Sí. de Metaplanet para empujar esta estrategia. Yo creo que ese tío ha triunfado como los chichos. O sea, se ha hinchado. Metaplanet, que era una empresa hotelera que tenía un hotel. O sea, es que una empresa de mierda. Así que, si no lo digo con maldad, pero es que es verdad. O sea, hay muchas empresas que están así, que están ahí, que no se sabe ni por qué existen, pero existen y tienen caja o tienen un balance muy nutrido, ¿no? Que les permite pues ponerlo a trabajar. Y en este caso ponerlo a trabajar en comprar Bitcoin y dices, joder, si es que si Metaplanet ha subido como un 5000% en un año o una barbaridad, dices, joder, si tienes una empresa que no vale para nada, que sabes que no tiene ningún futuro, pero tiene capacidad financiera de comprar Bitcoin, pues, o sea, tienes una salida ahí Adelante. que te está llamando. Sí. Em, Metaplanet, o sea, luego GameStop. GameStop te iba a decir que el otro día cuando anunciaron, pues también subió como un 5 o un 6% intradía, el mismo día que lo anunciaron. Y Sí, veremos a y, ver cómo y, sigue. y 21 Capital, que fue de las nuevas también que se crearon, creo que subió un 500% cuando anunció, o sea, esto lo que hizo fue crearon una empresa, con la empresa se compraban una empresa que ya cotiza, la empresa que ya cotiza subió un 500% con el anuncio. Y luego creo que sigue subiendo. Es porque es que, o sea, es que claro, tú ves estas cosas y dices, o sea, yo no sé la gente, pero, o sea, lo normal es que esto explote. O sea, porque aquí, ¿quién no quiere que su empresa, que el valor de sus acciones Mm, suba un 1000% en un par de meses porque ha decidido comprar Bitcoin cuando antes era panadero pero no vendía pan? O sea, es como, o sí, sí. sea, de repente has encontrado una nueva vida para tu empresa que ya no tenía por dónde caerse muerta. Bueno, pero Y ya sí. no es solo que tengas cash flow, sino que tengas la capacidad de endeudarte. Es decir, Sí, por no eso digo lo solamente del balance. Por eso claro, hago el foco sobre el tema de que tengas un balance fuerte, porque te permite poner ese balance como colateral para poder sí, endeudarte. como garantía, sí, sí. Pero es eso, porque vale que MicroStrategy pues tenía un flow, lo que fuera, pero no tenía 20.000 millones de cash flow anuales, ¿sabes? Y esto lo ha hecho porque es capaz de endeudarse, se apalancan y como sube en bolsa su valor, pues tiene más capacidad de apalancarse y así hasta que reviente. Claro, no, o sea, Sailor tenía 500 millones, creo que. No sé si eran 500 millones ahora, pero ponle 500 millones, creo, en cash flow Su anual. primera compra fueron 400, ¿puede ser? Claro, pues claro, pero o sea, si tienes un cash flow medianamente bien, aunque no te dé Mm, ingresos, aunque no te dé beneficios y aunque no lo puedas crecer, de hecho, casi si eres una empresa zombie típica y mm, llevas, no sé, 10 años con un cash flow de 100 millones, ¿no? Porque tienes un cliente, 3 clientes, 20 clientes y todos más o menos siguen siendo fieles y todos al final te pagan esos 100 millones al año y no eres capaz de crecer porque es un mercado que está ya copado y no eres capaz de sacar nada innovador, pero bueno, esos 100 millones te siguen entrando, pues al final le puedes decir a quien sea, oye, mira, yo tengo aquí 100 millones que me entran, dame 1000 millones y yo te los voy a pagar, te los voy a pagar porque mira, tengo todos los años 100 millones y con esos 1000 millones te compras Bitcoin. Y entonces, claro, dentro de 2 años, cuando esos 1000 millones en Bitcoin valen 4000 millones, dices, mira, ahora tengo 4000 millones en Bitcoin. Entonces, déjame 2000 millones porque mira, tengo 4000 millones en Bitcoin. Y con esos 2000 Que compras yo te los otros. pago, que yo te los pago. Claro, tengo 4000 en Bitcoin, hombre. 2000 te los devuelvo seguro. Entonces, eso a ver, es bastante de chiste, pero es que es así. Es alucinante, ¿no? Es alucinante y no deja de ser sorprendente tampoco el hecho de que tenga esa aceptación en el mercado. Obviamente se le está dando un valor increíblemente positivo, ¿no? Porque podría no reaccionar así el mercado, ¿no? Podría decir, pues muy bien, Bueno, pon, bueno, a ver, pero no lo hace así ahora. Sailor empezó en 2020. O sea, lo que pasa es que sí, de 2020 a pero cada ahora vez ha demostrado que que funciona bien. pues eso, pero quiero decir que ahora funciona bien, pero también ha ido funcionando bien desde el principio. Que cada No, vez que en el decía a 20 partir en de el ahora, 22, en el 22 estaba acojonado. sí, estaba acojonado, bueno, porque no fue en noviembre del 21 es cuando cayó Claro, todo el en el tema, 22 empieza a ir no, mal. no, noviembre del 22, sí, sí. Empieza a ir mal. Y entonces, Mm, ese truco, ¿no? De compro ujú. Bitcoin, lo meto en el balance, me pido prestado, compro más Bitcoin, dejó de funcionar. Y, y entonces, ahí en ese momento no era fácil que nadie le prestase dinero.
Pero, ¿qué pasó? Que bueno, pasaron 2 años y Bitcoin volvió a subir y entonces la cosa ganó fuerza de nuevo y entonces ya se empezó otra vez a endeudar de nuevo con fuerza. Pero claro, durante esos 5 años desde que Saylor empieza, el único que lo hace es Saylor y yo creo que la clave de que lo estén copiando ahora tantos es que sobrevivió a una caída de Bitcoin del 75%. Cayó Bitcoin eso casi un 80% y Saylor no quebró, MicroStrategy no quebró y al revés, salió adelante más fuerte y ahora tiene mucho más Bitcoin. Entonces, claro, después de eso dicen, pues oye, igual este no es mal plan. Y seguramente si esto sigue así, dentro de 4 años la cosa sería todavía más loca, porque entonces dentro de 4 años la gente podrá mirar atrás y decir, joder, es que hay 20 o 50 empresas que han hecho esto y las 50 valen mucho más y tienen mucho más Bitcoin. O sea, dentro de 4 o 5 años, si esto se repitiese, pues claro, ya no serían 50, serían 500 empresas, 5.000 empresas las que hacen esto, porque al final es verdad que es arriesgado, pero cuanto más tiempo pasa sin que ninguna quiebre, menos arriesgado es. Sí, y otra cosa es cuánto tiempo va a estar el Bitcoin a este precio relativamente estable si más empresas siguen haciendo esto, porque están chupando una cantidad absurda de Bitcoins. Es algo No, ridículo todo lo que se compra. No se producen tantos Bitcoin al día como se no, están comprando, ¿no? no, Entonces, ya es como más del doble de de lo que se produce día a día, se compra, ujú. creo. Por cierto, hay una página web, se llama bitcointreasuries.net, que ahí ya calculan que hay como 214 entidades que tienen Bitcoin en su tesorería, entre ellas organismos, o sea, empresas públicas cotizadas en bolsa, empresas privadas y gobiernos. Y tienen Mm. un total de 3,38 millones de Bitcoin. Y estos son inversores que no están ahí para especular de compro, vendo, compro, vendo. Estos son de los que esos Bitcoins seguramente el 80% no ve la luz en el corto plazo. Eh, Salvo que quiebren. si esto se ¿Cómo? Salvo que quiebren. Salvo que quiebren, salvo que quiebren. Pero que, efectivamente, si es a este ritmo empiezan a añadirse empresas, porque esta estrategia, pues, no sé cuántos Bitcoin van a absorber, es que son casi 3,4 millones de Bitcoin ahora. Y sabemos que este tipo de cosas no son lineales, son exponenciales. El problema es que Ya. una función lineal y una función exponencial se parecen al principio, pero solo al principio. Si lo dejas 5 años correr y ya no parecen la misma, ¿no? Claro. Así que, a ver, La y otra, última, el PSG, ¿no? El equipo este de Paris París. Saint-Germain. ¿Cómo me ha dolido tú? Yo llevo, yo llevo años comentándolo. El Madrid tenía que haber hecho esto. No el fucking PSG. Pero yo con el Tito Floren esto sería factible. O sea, el Tito Floren es como Bukele. O sea, yo creo que podría decir, oye, chicos, vamos a poner Bitcoin en la tesorería. Y yo creo que no habría ningún problema. Pero me ha costado, todavía no he conseguido bitcoinizar al Tito Floren. Está complicado. Están a por uvas en el Madrid a todo. Me encantaría, ¿eh? Yo sigo metiendo coñas de fútbol para ver si la gente relaciona Bitcoin con el fútbol. Y de alguna manera me mandan al Bernabéu a hablar de esto, porque si es que sería épico. O sea, me va a doler que al PSG le vaya bien la tesorería por el Bitcoin que tienen y no al Mm. Madrid. Ya si se mete el Barça me descojono. O sea, ahora Cosa que mismo nunca que yo pasaría. sepa, sí, bueno, ahora mismo que yo sepa está el PSG y el Bedford, el equipo del Peter McCormack. Ese sí que es Bitcoiner, joder. Ese es el equipo Ya más ves. Bitcoiner del mundo. Sí, sí. Que, por cierto, es una como estrategia de marca ha sido brutal, porque claro, Bedford se le conoce en su círculo, es el equipo Bitcoin. Entonces, Sí. solo puede ser uno, el primero que haga eso en su deporte va a ser el equipo Bitcoin. Entonces, estás asociando una marca internacional, una marca global como es Bitcoin, con un equipo que es local. Y dice que en Bedford ellos venden camisetas que las mandan a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, de un equipo de un pueblucho allí de Bedford. Y pues cualquier otro equipo, no sé, de hockey sobre hierba o de voleibol o lo que sea, los primeros que sean capaces de poner el Bitcoin, el logo de Bitcoin en su camiseta, poner tesorería y promoverlo un poco, les interesa por la publicidad de esa marca. Mm. Intentaré meter a la Andorra. Que lo tengo más cerca. Bueno,
A ver, hablemos de otro de los puntos importantes. De hecho, pensaba que era el principal, claramente no lo está siendo, teniendo en cuenta que estamos en el minuto 50. Pero, pero J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, el que muchos consideran que es el sucesor natural, bueno, ahora mismo oficial, de Trump, pero también sucesor, digamos, intelectual de Donald Trump, estuvo también en esta conferencia, en la Bitcoin Conference. Y, a ver, tiene una parte, dio una charla de unos 17 minutos, pero tiene un minuto en el que dice varias cosas. Y lo voy a decir en mi tono más presidencial posible, en español también, para que todo el mundo lo entienda. Y quiero dividir el mensaje en dos partes, porque si bien la primera parte me parece muy bitcoinera y ningún problema, todo bien, la segunda me da un poco de miedo. Y bueno, voy a comentar lo que dijo J.D. Vance. Dijo: Bitcoin es una cobertura frente a las malas políticas del gobierno. No importa qué gobierno esté en el poder. Buen punto aquí, diría, de J.D. Vance, comentando que todos los gobiernos pueden ser malos a la hora de crear políticas y que Bitcoin es una defensa frente a todos, que puede ser una defensa frente a un partido contrario como puede ser el partido gobernado por los demócratas, pero también una defensa frente a un gobierno liderado por los republicanos que también tenga malas políticas. O sea que ahí, o sea, chapó J.D. Vance, muy bien, continuó diciendo: es una cobertura frente a la inflación masiva que ha erosionado el ahorro de las familias en los últimos 4 años. Muy bien, de nuevo, J.D. Vance ahí, sí, hablando de la inflación que se ha comido gran parte del ahorro de los ciudadanos, de las familias, un tema muy importante de las familias para J.D. Vance. Entonces, muy bien. Y ahora dice una cosa que en apariencia está bien y es como muy inocente, bueno, en línea con lo anterior, pero a mí, no sé, ahora lo comentamos. Pero dice: y también, ¿no?, después de hablar de que ha sido una cobertura frente a las malas políticas y frente a la inflación, también es una cobertura frente a las empresas privadas que tienden a discriminar a los consumidores en función de su cultura o sus ideas e ideología política. Y entonces empieza muy fuerte, como digo, con el tema de las políticas de los gobiernos, luego sigue con la inflación, pero luego dice esto de eso, frente a las empresas privadas que tienden a discriminar, ¿no? Y si bien los dos primeros puntos son bastante más universales, todos los gobiernos pueden ser malos y tener malas políticas, la inflación siempre es mala. Este tercero ya no es tan universal, ya depende un poco, ¿no?, de por dónde venga tu entendimiento de qué están haciendo las empresas privadas, qué es discriminar y de qué manera lo están haciendo y cuándo se trata esta discriminación de una que va en relación a la cultura o a las ideas y concretamente a la ideología política. O sea, esta última parte me suena como... me da un poquito más de miedo, porque ya ahí depende de cómo lo veas, ¿no? Si tú llegas al poder y dices: bueno, es que estas empresas privadas están discriminando a esta parte de la población porque están haciendo X, pues puedes estar o no de acuerdo, porque igual están haciendo eso por otra razón, pero parece o puede dar la apariencia de que es una discriminación, pero también podría ser porque no fuese ningún tipo de discriminación. Entonces, aquí, o sea, yo te digo que me empieza muy bien, pero esta última parte me da un poquito de mal rollo. No sé si es solamente a mí o si tú también lo ves así. Sí, esto, bueno, se puede embarrar muy pronto esta discusión porque va a la esencia moral de la libertad, ¿no? De la libertad de asociación concretamente y la libertad de los contratos. Entonces, tú quieres tener una sociedad donde una empresa privada decida para quién va a trabajar o no, ¿no? O sea, tenemos que partir de la pregunta básica. ¿Tú quieres obligar a que cualquier persona sirva a cualquier otra persona, a cualquier cliente, sí o no? A ver, vivimos en sociedades donde eso es así, ¿no? Tú no puedes discriminar a las personas por uno u otro motivo, pero aunque vivamos en esto no significa que debamos vivir en esto siempre. De hecho, los liberales estamos muy en desacuerdo con muchas cosas con las que llevamos viviendo toda la vida. Y a mí me sorprende que haya dicho esto porque una de las plataformas de los republicanos durante mucho tiempo ha sido este caso concreto donde una pastelería muy típica no quería hacerle una tarta de matrimonio, me parece, a una pareja gay, ¿no?
Entonces, los gays los denunciaron y el señor de la pastelería, pues que era, no sé si un evangelista, católico, lo que fuera, ¿no? Decía, mira, nosotros no creemos en esto, no queremos serviros, porque no quiero poner una tarta, felicidades entre Manolo y Paco, ¿no? O algo así. Y no quería, pues no quería. Y los republicanos estuvieron haciendo campaña con eso, de que, bueno, pues los valores conservadores son parte de la cultura americana o de la cultura, subcultura esta concreta, y hubo un tiempo donde esto se fomentó mucho. Eso es una discriminación al consumidor en base a su cultura o su ideología, como quieras llamarlo, ¿no? Su sexualidad. Por un lado, los republicanos o parte de los republicanos estaban a favor de esa discriminación. Pero ¿qué pasa? Que también los republicanos han visto en el otro lado de la discriminación, no sé si fue bajo Obama, financiación Mm. a empresas o a iniciativas relacionadas con lo republicano, pues esa financiación se le fue constreñida, se le fue, no sé si prohibida, pero claramente No sé si dificultada para que los republicanos... les quitaron el acceso a la banca, ¿no? A servicios bancarios, a las vendedores de armas, ¿no? Tiendas de armas, también creo que también a la... No sé cuál era el otro. Pero bueno, sí, que restringieron su acceso a servicios bancarios financieros Servicios básicos. bancarios, sí. Y claro, eso pues les ha tenido que doler, pero el argumento es el mismo. Si tú quieres permitir que discrimine una empresa privada en base a lo que la empresa privada considere, pues te lo tienes que comer con patatas, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que Vance, pues como buen político, será capaz de caminar en un lado y en el otro de la baranda, pero estará pensando pues seguramente eso, de que como últimamente han sido los republicanos los que se han llevado la peor parte de la baraja, pues estará pensando en eso. En fin, ahí no tengo una opinión excesivamente fuerte en cuestión, pues eso, libertaria, ¿no? Yo creo yo creo en la libertad de asociación, la libertad de contratos y demás, pero hay cosas mucho peores donde deberíamos dedicar nuestros esfuerzos. Pero sí, por consistencia, yo creo que la empresa privada debería ser la que decide si se quiere asociar con alguien o no y darle un servicio o no, porque lo contrario es esclavitud, esencialmente. Es como yo tengo que trabajar para ti porque tú me lo dices, perdona, ¿no? ¿Me des dinero o no? O sea, es que yo decido si quiero trabajar para ti. Sí, ya te digo, a mí esta, si bien la primera parte me parecía muy bien, la segunda no está mal. O sea, nada de lo que dices suena mal, pero sí que eso abre la puerta, como tú dices, ¿no? Que se pueda embarrar fácilmente, ¿no? Mm. O nos deja entrever un poco parte de la ideología o de la manera de actuar o de pensar de J.D. Vance, que igual puede ser problemática si en algún momento tiene más poder ejecutivo. Pero bueno, no sabemos, no sabemos. También dijo algo bueno, o otra cosa buena, en relación a Bitcoin en particular, diciendo que Bitcoin tiene que ser parte estratégica del futuro de Estados Unidos y que si China está en contra, pues Estados Unidos tiene que aprovechar que China está pasando un poco del tema y tomar la delantera. Sí, esencialmente dijo, si nuestro enemigo comunista está en contra de algo, nosotros tenemos que abrazarlo. Pues, pues un poco eso, ¿no? Y esto enlaza también con la tesis esta de Lowery que me estoy leyendo, ya estoy a punto de acabarla, y a ver si algún día hablamos de esto con Sí, tiempo, pero sí que tiene sentido que Estados Unidos o bueno, cualquier otra nación abrace Bitcoin como algo estratégico, no solo como algo monetario, sino como algo estratégico para potenciar una posible guerra en el ciberespacio, que será donde se lleve las guerras en el futuro, o, bueno, no todas, pero sí que parte de ellas, si no ya están ocurriendo. Y Bitcoin puede ser una parte fundamental de eso. Entonces, como algo estratégico, sin dar muchos detalles, ¿qué significa estratégico? ya. Pues no lo sé, no lo sé en ese sentido, pero obviamente tiene sentido si lo ves desde el punto de vista que propone Lowery como algo, como si estuvieras esencialmente amasando ojivas nucleares o estuvieras construyendo destructores marítimos y este tipo de cosas, pues en ese sentido. Pero ya hablaremos, ya hablaremos. Ya hablaremos de eso y vayamos un poco acercando un poco el final al menos y tratando otros anuncios que se hicieron que son más tangibles, si bien todo esto que hemos comentado hasta ahora es bastante abstracto. Se habló también del tema de los de pagos, de usar Bitcoin
como medio de pago en Estados Unidos, que bueno, es interesante, ¿no? Que se vaya avanzando también en esta línea. Yo he de decir aquí, por ejemplo, que a Saylor muchas veces se le da caña porque Saylor compra Bitcoin y guarda Bitcoin, y esa es su idea de funcionar con este activo, pero también al tiempo también está invirtiendo en empresas como, creo que es Bolt Card o demás, empresas que se dedican a hacer pagos con Bitcoin. O sea que, aunque él entienda que para su empresa y para su futuro financiero lo mejor es comprar Bitcoin y guardar, también está invirtiendo en empresas que se dedican a facilitar los pagos. De hecho, creo que en esta conferencia en particular estaban estos de Bolt Card, que es una tarjeta para pagar con Bitcoin, pero que funciona igual que las tarjetas típicas de pagar, ¿no? Que haces tap y se paga, pero con Bitcoin. Entonces estaban probando esto y hubo anuncios. Loomis, de nuevo, dijo que tratarían de conseguir que los pagos con Bitcoin por de menos de $600, pues no hubiese que declararlos, porque en Estados Unidos, de acuerdo a cómo está la ley ahora, tienes que declarar, creo, cada vez que compras algo con Bitcoin, lo cual complica mucho el funcionar con Bitcoin como medio de pago, porque al final tendrías que estar declarando todo el rato si hay una ganancia porque te has comprado esta pera con Bitcoin y ese Bitcoin que compraste en su día con el que has usado ahora para pagar la pera, pues ha subido un 10%. Entonces, bueno, sería un poco facilitar esta cuestión para que Bitcoin sea más usable en pagos, aunque al tiempo te está diciendo que están empujando para ver si son $600, que si empiezas por ahí mal va a ir, porque seguramente si vas por 600 acabarás en 300, y si es por 300, pues dentro de 5 años por eso no te podrás comprar, pues eso, ni una pera. Entonces, no sé, tampoco me convenció mucho, la verdad. A ver, es un paso adelante que por lo menos se hable de eso porque, como has dicho, ¿no? Hoy día cada pago que se hace con Bitcoin, lo que se considera es como si tú hubieras vendido el Bitcoin, y si has tenido una ganancia, pues eso gatilla el impuesto de ganancia de capital. Entonces tienes que declarar y es un coñazo, claramente. Entonces no tiene mucho sentido, aparte del tema de las redes, de las tarifas de la red, etcétera. Pero bueno, enlazando con eso, para facilitar un poco más los pagos, por lo menos ha habido este anuncio de Dorsey, es Jack Dorsey, la empresa Square, que tiene terminales de pago en más de 2 millones de establecimientos en Estados Unidos, van a activar pagos con Lightning a partir de 2026, si no he entendido mal. Entonces, va a ser interesante. Veremos a ver si se da el asunto este de que quiten el impuesto, porque si no, es verdad que eso va a ser un poco Sí, un una obstáculo. barrera para la adopción. Pero está claro que 2 millones de comerciantes del tirón aceptando Lightning es un paso muy bueno de cara a la adopción. Veremos a ver si lo del impuesto de ganancia de capitales lo quitan, ¿no? Sí, Y también otra cosa. estaban por ejemplo, los del Steak and Burger, estos, ¿no? O Steak and Shake, no sé, Sí, sí, sí. Una que es cadena una de. hamburguesería que acepta Bitcoin, pero claro, tiene mucho más sentido algo como lo de Square, ¿no? Claro. Que El es una terminal de plataforma. pago en sí. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. así sí metes Bitcoin en muchos a la vez, porque si tienes que ir, pues eso, primero con, con Steak and Shake, luego vas a la tienda de al lado, oye, ¿tú qué tal? Y claro, así no llegas nunca. Así es difícil. Pero bueno, son pasos en la buena dirección. Veremos a ver dónde acaba. Aquí, low time preference, ¿no? Sí, no, pero ves, por ejemplo, todo este Punto. tema de pagos, que es muy bitcoiner, si lo ves desde el punto de vista de bitcoins para pagos y demás, pues esto tampoco se habla tanto. O sea, se le da mucha más bola a lo de JD Vance o Cynthia Loomis y a la Reserva Estratégica y todo eso, pero también hubo anuncios y hubo charlas y hubo personas importantes, ¿no? Como Jack Dorsey y demás, hablando de permitir y facilitar los pagos con Bitcoin, que eso bien, o sea, eso no tenía ningún. No puedes encontrarle pega a eso. O sea que, bueno, realmente Bitcoin no está yendo unilateralmente por una vía, sino que está creciendo, yo creo que en todos los aspectos, pero es verdad que hay unos que ganan más peso y se comentan más que otros. Y bueno, y ya en relación con esto y para ir cerrando, en temas de narrativa, me parece importante también reseñar una cuestión que se dijo en particular en una de las charlas, porque hemos empezado diciendo que estas conferencias son buenas para leer un poco hacia dónde va Bitcoin y cómo va cambiando en los años la narrativa y la forma de entender Bitcoin y demás. Y en particular esta fue, creo, en un panel
el tipo de, creo que es el CEO de Mara, Marathon, es la empresa esta de minería de Bitcoin, una de las principales, y que también tiene un montón de Bitcoin en balance. Y dijo algo que, a ver, que creo que resume bastante bien un poco lo que está pasando y es una narrativa que, bueno, a mí no me gusta del todo, pero oye, son narrativas. Al final parece que es un poco para donde estamos yendo, ¿no? Y entonces dijo que Bitcoin está viviendo una transición y que la transición es desde la idea esta típica que nos ha llevado hasta aquí de not your keys, not your coins, es decir, la de no tienes acceso directo a tu Bitcoin, entonces no tienes Bitcoin, que estamos pasando de ahí a, y yo creo que el problema está en la forma de comentarlo o de decirlo, dijo, estamos pasando de ahí a la democratización, una palabra que no nos gusta demasiado en el mundo bitcoiner, a la democratización del acceso a Bitcoin, ¿no? Como diciendo que, a ver, lo de tener tus claves para tener tu Bitcoin está bien, pero dificulta el acceso a Bitcoin. Entonces es más fácil este nuevo mundo en el que estamos entrando, en el que pues cualquiera se compra un ETF de Bitcoin y entonces ya tiene Bitcoin. Pero realmente no tiene Bitcoin, ¿no? Y este es un poco el problema, pero bueno, me parece interesante que se esté dando este paso de esto de not your keys, not your coins, bien, pero ya no. Ahora vamos a ir un poco a la democratización de Bitcoin para que todo el mundo pueda tener Bitcoin, que realmente no será Bitcoin, pero bueno, que todo el mundo pueda pensar o se pueda creer que tiene Bitcoin. Sí, además esto es una visión parcial de lo que significa Bitcoin, porque está claro que si lo miras desde el punto de vista de democratización, por el hecho de que hay ETFs o que hay productos de inversión y tal, a lo que él se refiere a que todos o casi todos vamos a tener exposición al precio en dólares o en fiat de Bitcoin. Lo cual, pues muy bien, es un caso de uso. Si se revaloriza, pues todos queremos tener más cosas, ¿no? Pero es que Bitcoin también tiene más proposiciones de valor, como es la posibilidad de que no te lo confisquen, que puedas transferirlo sin permiso y todas estas cosas que siempre hemos dicho, ¿no? De guardarlo y ocultarlo para protegerlo en caso de que tengas que salir huyendo de un, no sé, de un país en guerra o de alguna historia pues así parecida. Y en fin, pues esto de la democratización pues no es el término favorito en este podcast. Yo creo que es sesgada esta declaración, pues por lo que acabo de decir, porque Bitcoin no es solo la apreciación en dólares del activo, sino Bitcoin es la capacidad que tú tienes de transferir algo sin permiso. Y esto hay que también tenerlo en cuenta. Lo cual enlaza, aunque no sé si lo comentaron en la conferencia o no, pero la eclosión de nuevas ideas tipo Fedimint y o sea, eCash y todo esto, que yo creo que va a tirar más por ahí la distribución de monedas y de acceso real al Bitcoin, porque sí que es verdad que todo el mundo no puede tener Bitcoin on-chain, ¿no? 8.000 millones de personas transfiriéndose entre sí, es que no hay capacidad, ¿no? Entonces, las soluciones de segunda capa o sidechains, o como se quiera llamar, van a ir surgiendo para precisamente dar acceso pues, más democrático, si quieres llamarlo así, pero no por la apreciación en dólares o en fiat de ese Bitcoin, sino acceso a las propiedades monetarias de Bitcoin, de transferibilidad y de durabilidad, etcétera, de reconocimiento, etcétera. En fin, interesante declaración. Sí que es verdad que esa transición Not Your Keys, Not Your Coins va a tener que ser matizada con el tiempo por la sencilla razón de que todo el mundo no puede tener Bitcoin y transferirlo fácilmente en el día a día, pero sí que habrá maneras ingeniosas que seguramente hoy no conocemos. Por ejemplo, me estoy empapando poco a poco del protocolo ARC, que es otra manera de que esto surgió hace menos de un año, me parece. Pues es otra cosa como los Fedimints, pero por otra empresa que también quieren hacer Bitcoin accesible usando una red de segunda capa o una sidechain y para que tú puedas disfrutar de tu Bitcoin. Pero, en fin, ya hablaremos de esto en otro momento. Podríamos decir entonces, ahora que ya hemos resumido todo, y cuando digo todo es todo porque realmente no ha habido mucho más, de la Bitcoin Conference esta de Vegas, que tampoco ni fu ni fa, ¿no? Mucho lili y poco lerele, ¿no? Has dicho tú.
exactamente. Mucho liril y poco lerele. Pero las cosas que se ven pues van caminando en la buena dirección. Yo creo que la grande fue la que fue Bukele con la gorra así hecha para atrás, ¿no? Y dijo, a partir de ahora, ¿quién manda mis cojones, no? Pues esa fue la buena. Luego ya lo demás, pues viviendo un poco de esa inercia y como las cosas pues están saliendo bien, pues la gente va allí. Pero también imagínate una conferencia, es que no sé si hay 20.000 personas, ¿eh? Irte allí y sacar algo de valor como público, como obviamente van a ir políticos y va a ir gente que va a hablar de cosas, de generalidades, cosas que ya has escuchado 80 veces, mucho más detalladas en podcasts. Pues bueno, al final vas allí a una fiesta. Yo lo veo más bien como un festival, un poco más que para aprender o sacar cosas en claro. Por ejemplo, hay conferencias un poco más eh, comedidas, más contenidas, ¿no? Tipo la de Bitcoin Prague o la de, no sé si es el Baltic Honey Badger Baltic Honey Badger, sí, eso está guay. y, y la de Watch Out Bitcoin, pues eso, más comedidas. Tiene gente que habla con mucho conocimiento de causa, que pueden meterse en el fango y argumentar cosas aquí y allá. Bitcoin Conference lo veo más como una fiesta. Pero, en fin, que también me gustan las fiestas, ¿sabes? No tengo problema. También está bien, ¿no? Lo bueno, a ver, realmente igual, quizás la mejor lectura que podemos sacar de la Bitcoin Conference, de que sea la mayor Bitcoin Conference del mundo, de que haya ido el vicepresidente y tal, lo que nos tiene que decir es que Bitcoin está muy vivo y Está que vivo. está ganando peso dentro de lo que es el mainstream. Y esa es yo creo la principal lectura que podemos sacar, no tanto eso como tú dices, ¿no? De los mensajes, sino más bien de que este fiestón sea más fiestón hoy que hace un año. Eso ya nos tiene que decir que esto está yendo bien. O sea, si el año que viene no va ni el tato y de hecho pues no tiene ningún aliciente y no se comenta nada, pues no nos dirá nada bueno sobre Bitcoin, al revés, nos dirá que se está perdiendo, que está perdiendo parte de encanto, o está perdiendo parte de tirón o que ya tiene menos gracia. Pues sí, pero bueno, podemos hablar de esto en un año y lo comentamos. En un año lo veremos. Pues nada, Raúl, un placer y nada, ya nos Igualmente. vemos la semana que viene. Venga, un abrazo y hasta pronto. Chao, chao. Chao.